Ok, entonces les voy a compartir la pizarra que está aquí. Esta es la clase pasada, esta es la nueva. Ok, entonces, bueno, tal vez, ¿verdad? Para contextualizar, estamos estudiando espacios vectoriales. Y la clase anterior hicimos la afirmación, ¿verdad? Es una afirmación sumamente, diría yo, poderosa, ¿verdad? Fuerte, interesante, ¿verdad? Es que todo, o aquí entre comillas, porque no es cierto que todo, ¿verdad? Todo espacio vectorial es, vamos a poner aquí un igual, pues es igual también lo vamos a poner entre comillas, ¿verdad? No es que sean iguales como conjuntos, ¿verdad? Los elementos de un espacio vectorial pueden ser objetos de matrices, polinomios, ¿verdad? No estoy diciendo que sean exactamente iguales, pero, ¿verdad? Podemos entenderlos en términos de espacio vectorial conocido, ¿verdad? Es decir, un espacio de tuplas. Entonces, los elementos de un espacio vectorial pueden ser que yo los escriba de una manera, ¿verdad? Yo puedo ser que los elementos son matrices, matrices triangulares, pueden ser polinomios, pueden ser funciones, pero en el fondo, después de que yo los traduzco, ¿verdad? Puedo entender desde el punto de vista algebraico, ¿verdad? De la suma y del producto por constantes, los puedo entender perfectamente en términos de ciertas, de una lista, de una lista de números, ¿verdad? Entonces, los elementos de un espacio vectorial, desde el punto de vista algebraico, ¿verdad? Que involucra únicamente la suma y el producto por constantes reales, los puedo entender como una lista de números. Entonces, tal vez antes de ir a explorar más a fondo esta idea, ¿verdad? Que queremos entender, que tal vez quitarle las comillas sería muy importante, ¿verdad? ¿Por qué todo? ¿Por qué no todos, por qué no puedo quitarle las comillas al todo? Entonces, pensemos en el espacio vectorial de los polinomios, por ejemplo. De los polinomios. ¿Será posible que este espacio vectorial sea, no sé, aquí no quisiera como ponerle todo el tiempo comillas, pero tampoco quiero que piensen que estoy diciendo que son iguales. Entonces, no sé, ahí tal vez presten atención, ¿verdad? No son iguales, pero también es molesto, ¿verdad? Poner las comillas. Entonces, ¿será posible que esto sea, no sé, igual a un espacio de una lista de números de 100, de longitud 100? Pensemos, ¿qué significa las comillas en el igual, verdad? Significa como traducir, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Este concepto de igualdad falsa es como esto, ¿verdad? Estamos pasando de una palabra en un idioma a otra, ¿verdad? Las palabras no son iguales. O sea, usted las escribe con otras letras. Entonces, las palabras no son iguales, pero representan el mismo concepto, ¿verdad? Entonces, si usted sabe cómo se dice casa en inglés, ¿verdad? House, no es que casa y house sean iguales, ¿verdad? Se tiene 4 letras, se tiene 5, no son la misma palabra, pero el concepto que representan es el mismo, independientemente del idioma en que usted lo esté hablando, ¿verdad? Entonces, el objeto casa es una casa en español, en inglés, en ruso, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste esta traducción, ¿verdad? Consiste en asignarle a elementos de V, elementos de este conjunto. Entonces, por ejemplo, el elemento X, ¿verdad? Estamos conociendo polinomios en la indeterminada X. En la indeterminada X, ¿verdad? Como por ejemplo, x cuadrado más 1, menos 3x más 7, ¿verdad? Estos son polinomios en esa variable, en esa indeterminada. Entonces, cuando yo hago la traducción, pues esto le tiene que corresponder en nuestro nuevo idioma a algún elemento de Rn. Digamos, voy a llamarlo, que ese es el primer elemento, voy a llamarlo V1. ¿Verdad? Esta es una netupla de longitud 100, ¿verdad? No importa cuáles son sus números, es un elemento de R100 a que yo le estoy asignando, mediante esta regla de traducción, pasar de este idioma a este, ¿verdad? Entonces, aquí, a esta palabra, a la palabra casa, le asigno una palabra house. Esta es una palabra en el nuevo idioma.
A la palabra x al cuadrado le tengo que asignar otra palabra, no sé, voy a llamarla por falta de imaginación, le voy a llamar la palabra 2. Y así, ¿verdad? Este proceso de traducción a cada uno de estos polinomios, ¿verdad? De estas palabras en este espacio vectorial, les tengo que asignar alguna palabra en mi nuevo idioma. Solo que este idioma sí lo conozco. Entonces, a esta palabra le llamo V3. Y así, etcétera, ¿verdad? Yo a la palabra, al polinomio de grado 100, le asigno una palabra, digamos que voy a llamarla la palabra número 100. ¿Ok? Entonces, esta igualdad que estoy escribiendo acá, entre comillas, es este proceso de asignarle una palabra en el idioma V al idioma R100. ¿Verdad? Esto es simplemente, ¿verdad? 1, 3, menos 5, 0, ¿verdad? 100 números. 100 números codifican, de cierta manera, codifican a esta palabra. Esta otra palabra, pues la codifico mediante otra secuencia de 100 números. Esta palabra x al cuadrado, yo la codifico 3, 7, pi, raíz de 2, ¿verdad? Esta palabra codifica, esa es la traducción. Entonces, cada vez que yo vea esta palabra, es lo mismo que haber escrito en el idioma original x al cuadrado. Y así con cada una de estas. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de esta traducción? Que sea mínima, que sea pequeña, que yo no ocupe saber todas las palabras del idioma V para poder hablarlo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de R a la 100? R a la 100, yo puedo expresar todos los elementos de este conjunto, de este espacio vectorial, los puedo expresar como combinación lineal de 100, la vez pasada la llamamos, ¿verdad? Palabras básicas. Aquí van a haber muchas comillas, ¿verdad? Palabras básicas. ¿Verdad? Yo, para hablar de cualquier elemento de R100, ¿verdad? Solamente ocupo saber 100 palabras. Porque cualquier otra oración, ¿verdad? Cualquier otra palabra de R100, yo la puedo escribir como suma y producto por constantes, ¿verdad? Eso es lo que yo me refiero con combinación lineal, ¿verdad? Yo puedo formar cualquier palabra de este idioma usando 100 palabras básicas, la suma y el producto. Es decir, que si yo conozco la traducción de estas 100 palabras, si yo conozco estas 100 palabras básicas, yo debería de ser capaz de, por ejemplo, escribir el polinomio x a la 101. ¿No es cierto? Si yo tuviese un conjunto el cual me permita a mí traducir cada una de las 100 palabras básicas de este espacio vectorial, entonces lo mismo aplica mediante el uso de combinaciones lineales a cualquier palabra de este espacio. Entonces note que la combinación de esta palabra, ¿quién sería? Y tendría que ser combinación, ¿verdad? Tendría que ser una combinación lineal de V1, V2, ¿verdad? De mis palabras que utilicé para describir los objetos de R100. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, esta palabra representa un polinomio de grado 1. Esta palabra representa a un polinomio de grado 2. La siguiente palabra representa a un polinomio de grado 3, etc. ¿Qué pasa cuando yo sumo y multiplico por constantes polinomios de grado 1, 2, 3, 4 hasta 100? ¿Qué pasa con la palabra resultante? ¿Verdad? Sumar no aumenta el grado. ¿Verdad? Si usted agarra un polinomio, x al cuadrado más 3x menos 1, y le suma otro polinomio, x menos 7, ¿verdad? El grado, que en este caso es 2 y en este caso es 1, pues obtiene un polinomio, ¿cuál? X al cuadrado más 4x menos 8. Note que el grado del polinomio no aumentó. Yo empecé con grado 2, bueno, con grado 2 y con grado 1, pero el punto es que no aumentó.
puede disminuir, ¿verdad? Porque yo puedo tener menos x al cuadrado más 5x menos, bueno, más x al cuadrado menos 3, y noten que el grado, o sea, en este caso es 2 y 2, dado que aquí estoy restando, pues me quedaría 5x menos 3. O sea que el grado, sumando y multiplicando, puede bajar, pero no puede subir. Entonces, si el grado no puede subir, ¿cómo es que voy a expresar usando estas 100 palabras? ¿Cómo voy a expresar? Utilizando palabras, digamos, de grado menor que 100, ¿cómo voy a expresar una palabra que tiene grado 101? Eso quiere decir, en este ejemplo particular, que el conjunto de todos los polinomios yo no lo puedo escribir usando únicamente 100 palabras básicas, ¿verdad? El espacio V no se puede, digamos, escribir, ¿verdad? Representar, no se puede traducir usando únicamente un diccionario, ¿verdad? Un lenguaje, 100 palabras básicas. No puedo generar únicamente utilizando una lista finita cualquier elemento de ese espacio, ¿verdad? Entonces, vea que esto demuestra básicamente que el espacio que estoy estudiando, el espacio de polinomios, no es, entre comillas de nuevo, no es R a la 100, pero el mismo argumento que utilicé con 100 lo pude utilizar con 1.000.000, ¿verdad? Yo agarro 1.000.000 de palabras básicas y cómo expreso una palabra que tiene un grado mayor a esas 1.000.000 de palabras. Entonces, note que esto implica no solamente lo que yo acabo de decir para 100, sino que también lo aplica para cualquier número, ¿verdad? Entonces, cuando digo que todo, y lo pongo entre comillas, ¿verdad? Lo pongo entre comillas, para precisamente excluir espacios vectoriales que ocupan infinitas palabras básicas, ¿verdad? Entonces, existen espacios vectoriales, este es uno de ellos, ¿verdad? El espacio de polinomios no se puede construir a partir de un diccionario finito. ¿Por qué? Porque ocupa una palabra para x, ocupa una palabra para x cuadrado, ocupa una palabra para x a la 100, ocupa una palabra para x a 1.000.000, a la 1.000.000.000, ¿verdad? El hecho de que existan palabras, digamos, elementos, ¿verdad? Independientes, como x cuadrado, ¿verdad? Que yo no puedo obtener la palabra x cuadrado, no la puedo obtener, ¿verdad? No la puedo obtener sumando y multiplicando únicamente utilizando constantes y x, por ejemplo. Es decir, que mi diccionario, ¿verdad? Mi sistema de traducción ocupa que yo meta esta palabra a mi diccionario. No la puedo dejar afuera, porque utilizando estas dos, jamás de la vida, mediante la suma y el producto escalar, o por constantes, voy a poder obtener una palabra, digamos, de grado 2, un polinomio de grado 2. Bueno, entonces yo digo, bueno, mi diccionario va a tener ahora 1x y x cuadrado. Bueno, pero ¿qué pasa? X a la 3 no lo puedo escribir en términos de estas 3 palabras. Bueno, la meto, ¿verdad? Hago mi diccionario más grande, no importa. Entonces ahora agarro 1x, x al cuadrado. Bueno, digo, voy a meter todas estas. Voy a meter x a la 100 para estar seguro que ya metí todo. No, la palabra x a la 101 yo no la puedo escribir en términos, ¿verdad? Usando la suma y el producto, no la puedo escribir en términos de estas 100 palabras, 101 palabras básicas. Entonces, por más que yo le meta a mi diccionario, no voy a poder generar todo mi espacio vectorial. Es decir, ningún espacio de tuplas, por más grande que sea,
¿verdad? Por más grande que sea, no me va a permitir escribir todas las palabras de V. Pero entonces, cuando digo todo, entre comillas, pues lo digo así para no incluir estos ejemplos grandes, ¿verdad? Estos ejemplos gigantescos, ¿verdad? El espacio de polinomios es muy grande, ¿verdad? Es muy grande comparado con el espacio de tuplas, ¿verdad? Entonces, si nos enfocamos únicamente a los espacios pequeños, ¿verdad? A los que realmente sí son los que sí se pueden generar a partir de una lista finita de palabras, entonces ahora sí, ya no tengo por qué poner las comillas. Entonces, nos vamos a concentrar, nos vamos a enfocar en los espacios vectoriales que sí son, digamos, traducibles a un R a la algo. O sea, lo que estoy diciendo en el fondo es que los espacios vectoriales que vamos a estudiar, pues realmente sí tienen un conjunto, un diccionario finito que me genera todo el lenguaje. Todas las palabras las puedo escribir mediante un sistema de traducción utilizando únicamente una cantidad finita de palabras generadoras, de palabras básicas. Ok. Está bien, entonces, de ahora en adelante, ¿verdad? Voy a dejar de decir todos entre comillas y únicamente me voy a enfocar en estos todos, en los que cumplen con lo que estoy afirmando que cumplen, ¿verdad? Ok. Entonces, esa es básicamente la idea, ¿verdad? Entender cuál es, empezando, ¿verdad? ¿Cuál es el N que aparece aquí, ¿verdad? Si yo tomo un espacio vectorial cualquiera, ¿en cuál diccionario es que lo traduzco? ¿Cuántas palabras ocupo realmente para traducir todos mis elementos? Y entonces, veamos el ejemplo que terminamos la clase anterior, ¿verdad? La clase anterior estudiamos un espacio vectorial. ¿Cuál era? El espacio de soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, tomamos una matriz, creo que era 4x4, aquí la copié, vamos a ver. Entonces, cogimos la matriz 1, 0, menos 1, 2, 3, 1, 0, menos 8, creo que dice aquí. No es importante si es la misma o no, ¿verdad? Estoy tratando de copiar la misma en caso de que quieran revisar los cálculos que hicimos para hacer la reducción gaussiana, ¿verdad? Entonces, tomamos una matriz de coeficientes, y consideramos el espacio vectorial, voy a llamarlo V sub A, como que, como todos aquellos elementos X, Y, Z, W, ¿verdad? Estos son elementos del espacio vectorial de 4 tuplas que cumplen con cierta propiedad. ¿Cuál propiedad? Di que la X, la Y, la Z y la W, esta columna, al multiplicarla por la matriz A, nos dé la matriz 0, la columna 0, 0, 0. ¿Okay? Entonces, V sub A es digamos, por así, el espacio solución, ¿verdad? El conjunto de solución, espacio, solución de un sistema de ecuaciones lineales homogéneo generado, ¿verdad? O asociado a la matriz A. Entonces, ¿cómo son los elementos de A? ¿Cómo son los elementos de V, perdón? Dicho en otras palabras, ¿cuáles son las soluciones de este sistema? Entonces, ¿cómo encontramos, si yo tengo una matriz, tengo un sistema, cómo encontramos las soluciones de ese sistema? Pues en general, ¿verdad? Aplicamos la reducción gaussiana, ¿verdad? La reducción gaussiana me permite reescribir el sistema que define el espacio vectorial, en este caso V, ¿verdad? Me lo permite escribir de una forma que yo puedo leer la solución. Entonces,
la clase pasada hicimos, ¿verdad?, la reducción gaussiana, tomamos la matriz de coeficientes A, la ampliamos, este caso no es completamente necesario porque al ser homogéneo, ¿verdad?, al ser puros ceros, al aplicar operaciones de fila, y estos ceros van a seguir siendo ceros al final. Entonces, realmente, pues, para un caso como este, no hace falta, pero bueno, nunca está de más, ¿verdad?, considerar la matriz ampliada. ¿Y qué fue lo que obtuvimos? Déjenme ver si copié la respuesta, y si no la veo por acá. Bueno, me acuerdo perfectamente que era 0, 0, 0, 0. Habían dos filas de ceros, ¿verdad? Habían dos filas de ceros, ¿sí? Y esa era 1, 0, 1 menos 2. 1, 0, 1 menos 2, y la otra creo que era 0, 1, 3, 2. 2. Ajá. Ajá. Sí. Entonces, yo a partir de la forma escalonada reducida, la forma, escalonada reducida por filas, yo puedo leer quiénes son el X, ¿verdad?, la columna de la X, la columna de la Y, la Z y la W, que satisfacen, ¿verdad?, que satisfacen esta ecuación y que por lo tanto son elementos de este conjunto. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos que la X tiene que ser, vamos a ver, menos Z más 2W, la Y tiene que ser menos 3Z menos 2W, y la Z y la W, pues no tengo realmente ninguna restricción, ¿verdad? Son parámetros, son números reales. Si yo le asigno valores arbitrarios a la Z y a la W y lo sustituyo en esta fórmula para calcular cuánto es la X y cuánto es la Y, obtengo una solución, ¿verdad?, de la ecuación lineal, y por lo tanto un elemento de este espacio vectorial. Entonces, noten, ¿verdad?, que entonces un elemento X, Y, Z, W pertenece a este espacio vectorial, y sí, solamente sí, llamemos a esto V, ¿no? Si solamente sí, el V tiene la forma que acabo de escribir, ¿verdad? El X tiene que ser menos Z más 2 veces W, la Y tiene que ser menos 3Z menos 2 veces W, la Z es lo que ella quiera y la W es lo que ella quiera. Es decir, que yo esto lo puedo escribir como una combinación de únicamente dos palabras. Una, ¿verdad?, que sería aislar de cierta forma el parámetro Z, bueno, que hay aquí, menos 1, menos 3, 1, 0, más, ¿verdad?, estoy utilizando la suma del espacio vectorial y el producto por constante, ¿verdad? Esta Z es un elemento de R. Entonces estoy multiplicando por una constante. Más W, ¿verdad?, una constante, un elemento de R, multiplicado por 2 menos 2, 0, 1. Entonces, ¿qué es lo que probamos la clase pasada? Cualquier elemento de este espacio vectorial se puede escribir utilizando la suma y el producto por constantes en términos de dos elementos, ¿no? Entonces, todo elemento de este espacio vectorial es combinación lineal. De nuevo, combinación lineal, lo que quiere decir es suma y producto, ¿verdad? Producto por constante es combinación lineal de, llamémosle a este V1, es una solución, y llamémosle a este V2, es combinación lineal de V1 y V2. Es decir, que toda palabra, todo elemento de V sub A, yo lo puedo escribir únicamente en términos de dos generadores. Yo ocupo únicamente dos palabras básicas y con esas construyo cualquier otra, ¿verdad? Por ejemplo, note que sin necesidad de hacer cálculos, sin necesidad de hacer cálculos, sabemos que esta palabra V igual, no sé, a 3V1 menos 5V2. Esta es una palabra, ¿verdad? Que lo que tengo que hacer es básicamente asignarle al Z y al W algún valor real
Y eso me va a dar una palabra. ¿Quién es esto? ¿Verdad? Esto sería 3 veces multiplicado por V1. V1 es -1, -3, 1, 0. Le tengo que restar 5 veces. V2, ¿cuánto sería? 2, -2, 0, 1. Es decir, que esta combinación me da -3 menos 10 es -13. -9 más 10, ¿cómo es? -9 más 10 es 1. 3 más 0 es 3 y 3 menos 5 es -5. O sea que este elemento V, sin hacer ningún cálculo, yo sé que al multiplicarlo por A, da 0. Ejercicio. Si no me creen, agarren este elemento, multiplíquenlo por la matriz A y les va a dar 0. Es decir, que yo pude construir este V únicamente escogiendo estos dos valores de las constantes. Entonces, yo a esta solución, digamos que la llamé V, este V pertenece a este espacio vectorial. Pero note que para poder construirla, para poder escribirla, yo lo que ocupé no fue más que dos constantes, el 3 y el -5. Y 3 y -5 es un elemento de R2. Profe, ¿dónde salió el 3 y el -5? No, bueno, yo los inventé, ¿verdad? Ok. Estoy diciendo, yo pude perfectamente, simplemente así, yo pude perfectamente haber escogido cualquier constante para la Z, cualquier constante para la W, y lo que obtengo sin necesidad de sustituirlo es un elemento que pertenece al espacio vectorial original. Entonces, yo este 3 y este -5, ¿verdad? Los puedo hacer arbitrarios. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Z y el W son cualesquiera valores de R. Entonces, si yo quiero hablar de esta solución en particular, pues lo que podría es referirme a cuáles fueron las constantes que yo escogí para crearlo, ¿verdad? Para escribirlo. Entonces, si yo les digo a ustedes, tomen las constantes Z y W iguales a 3 y 5, esto es un elemento de R2. Pero ustedes, utilizando esta información, pueden construir un elemento, o sea, pueden traducirlo a un elemento del espacio VA. ¿Ven? ¿A mí algún levantó mano? ¿O hice una pregunta? Yo, ahí se resta es nada más por el -5, no siempre hace resta, puede ser sumado así. Correcto, puede ser sumado, ¿verdad? Entonces, tal vez ¿verdad? Digamos, todo elemento de ese espacio VA es de la forma, una combinación, es una combinación lineal, CL, combinación lineal, de los que yo encontré, ¿verdad? Y tal vez pueda encontrar otros, ¿verdad? Quiere decir que todo elemento yo lo puedo escribir como una suma multiplicada por las constantes, suma multiplicada por constantes, voy a llamarles alfa y beta. No, le puedo poner Z y W, ¿verdad? Pero tal vez, bueno, vamos a Z y W. Z y W. Entonces, si estos elementos ya yo los escogí, yo dije, bueno, estas son las dos palabras básicas que a mí me llaman la atención, que a mí me gustan, y todo mi idioma lo voy a escribir en términos de estas dos. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta conocer? ¿Cuáles son las constantes que acompañan a esta palabra en esa descomposición, en esa forma de escribir usando las palabras que yo escogí? Entonces, esto quiere decir, ¿verdad?, que si usamos Z y W para escribir a este V que está acá, ¿verdad? Entonces, todo elemento de este espacio vectorial es igual, de nuevo aquí
Este sí lo voy a seguir diciendo, sí, este igual, sí lo voy a estar escribiendo entre comillas, porque sí es importante ver la diferencia, ¿verdad? Los elementos de acá son cuatrupletas, ¿verdad? Son X, Y, Z y W. Ahora, el X, el Y, el Z y el W, no ocupo los cuatro, ese es el punto, ¿verdad? Solo ocupo el Z y el W. Y el X y el Y lo recupero a partir de esta fórmula. ¿Dónde está? De esta que está aquí, ¿verdad? Entonces, este igual, sí es importante que entendamos que no es el igual de todos los días para denotar cosas que son iguales, ¿verdad? Pero son iguales en esos términos a R2. ¿Verdad? Yo todo elemento de este espacio lo puedo escribir, ¿verdad? Aplicando esta traducción como una pareja de números. Y entonces, si yo ya escogí mis palabras básicas, esto me da una traducción, ¿verdad? Esto me da una traducción a un conjunto que, digamos, entiendo mejor, ¿verdad? Digamos, y noten que no solamente lo entiendo mejor, sino que es más sencillo desde el punto de vista visual que ese espacio, ¿verdad? Ese espacio son cuatrupletas que cumplen cierta propiedad. Ahora, estoy agarrando estas cuatrupletas, X, Y, Z, W, y estoy extrayendo la información importante. Si no me das constantes, ¿cómo las saco para llegar a que dé cero? ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a ver si... Profe, digamos, usted ahí puso 3 y menos 5. Ajá. Pero bueno, esas usted ya las tenía, pero en dado caso que usted no me las hubiese dado, digamos, ¿cómo hago yo para saber que multiplicando el ¿Sabes? vector, Esto. ajá, voy a llegar a 0? No, eso tal vez es parte de lo importante de este ejercicio. Yo no hice el cálculo, sino que yo agarré vea que esto que está acá es la forma general. Esta es la forma, no sé si no es bien genérica, creo que es la forma genérica de cualquier elemento de ese espacio vectorial. O sea, cualquier solución a el problema a v igual a 0 corresponde a una combinación de este elemento y de este elemento. Aquí lo que yo hice, y no tuve que hacer ningún cálculo, fue escoger un valor arbitrario random de z y un valor arbitrario de w, y yo sé que ese elemento pertenece al espacio vectorial. ¿Por qué? Porque todos los elementos son de esta forma. Yo lo que hice fue escoger un valor para z y un valor para w. ¿Está bien? Se hubiese llegado a lo mismo, se hubiese sido como 2 y menos 4. Correcto, ¿verdad? Vamos a explicarlo aquí, ¿verdad? Este v que yo agarré aquí, ¿verdad? Si usted lo multiplica por a la izquierda, ¿qué va a pasar? A multiplicado por ¿cuánto? Z, V1 más W, V2. ¿Verdad? Aquí el Z y el W son completamente arbitrarios. Son elementos de R2. ¿Qué pasa acá? Bueno, la multiplicación es la multiplicación matricial. Ve que este por es matriz por columna. Entonces, este por es multiplicación matricial. Distribuye respecto de la suma matricial. Entonces, ¿qué me quedaría? A multiplicado por Z V1 más A multiplicado por W V2. Ahora, el Z y el W son constantes. Si usted multiplica una matriz por una constante, no importa si la multiplica por la izquierda o por la derecha, ¿verdad? Eso es. Entonces, vea que yo puedo poner esto como Z multiplicado por la matriz A multiplicada por V1 más W multiplicado por A multiplicado por V2. Ahora, ¿cuánto es esto? ¿Quién es V1? Vamos a ver, vamos para arriba. ¿Quién es V1? V1 es un elemento que, por ejemplo, se obtiene si yo escribo Z igual a 1 y W igual a 0. Si usted pone esta Z igual a 1 y esta W igual a 0, le queda la primera columna. Es decir, que el elemento V1 es solución. ¿verdad? V1
V1 no lo escogimos aleatoriamente. V1 es solución del sistema. ¿Quién es V2? Note que si ahora pongo Z igual a 0 y W igual a 1, o sea, obtengo, esto desaparece, y me quedaría 1 por V2. O sea que V2 también es solución del sistema. O sea que estos dos, no solamente, o sea, yo no los escogí arbitrariamente, yo resolví el sistema. Y me di cuenta que toda solución la puedo escribir en términos de esas dos. Bueno, pero en particular, A por V1, dado que V1 es solución del sistema, esto es 0. Bueno, el vector 0, ¿verdad? La columna 0. Y A por V2 es la columna 0. Bueno, Z por 0 es 0. Más W por 0 es 0. O sea que esto es 0. Entonces, no, a esto me refería. Note que yo no tuve que hacer ningún cálculo, ¿verdad? El hecho de que esta palabra pertenezca a mi espacio vectorial es un hecho, es consecuencia de que V1 forma parte del espacio vectorial, ¿verdad? La operación de multiplicación por constantes es cerrada en el espacio vectorial. Entonces, si yo agarro un elemento que ya pertenece y lo multiplico por 2, es un elemento de ese espacio. Si a ese le sumo otro elemento que también pertenece, entonces la suma, dado que es cerrada en el espacio vectorial, también me da otro elemento del espacio vectorial. Lo que estoy demostrando acá es que este V, que es este que está aquí adentro, también es solución de la ecuación del sistema de ecuaciones lineales. Entonces, aquí yo escogí 3 y menos 2, o no me acuerdo cuáles fueron los números, 3 y menos 5, pero claramente, si yo pongo aquí Z y W cualquiera, voy a obtener otro elemento de ese espacio vectorial. O sea, una solución a el sistema de ecuaciones lineales. ¿Está bien? Sí, profe. Ok, entonces, ya que esto entonces, ya sabemos que estamos escribiendo, ¿verdad? Esto me permite traducir, ¿verdad? Esto me permite traducir elementos de este espacio vectorial en elementos de este espacio vectorial. Y viceversa, ¿verdad? Si yo les doy a ustedes, ¿verdad? Si yo escojo arbitrariamente, ¿verdad? Si yo tomo, no, si yo no, si nosotros tomamos, si tomamos díganme ustedes una tupla, ¿verdad? Díganme un elemento de R2 favorito. Díganme un elemento que ustedes, ¿verdad? Una palabra de R2. Esa palabra la tenemos que poder ser capaces de traducir a un elemento de el espacio vectorial que estamos estudiando, ¿no es cierto? Dígame una tripleta, una dupla, una tupla de 2. Profe, sería 2 y escoger el 3. valor. 2 y 3. Esto es un elemento de R2, no hay ninguna duda. Esta palabra codifica, ¿verdad? Esta palabra codifica alguna solución de ese sistema de ecuaciones lineales. ¿Cuál? Pues, la palabra que codifica es, voy a llamarle V, ¿verdad? 2 veces la solución que yo escogí de primera, más 3 veces la solución que yo escogí de segunda. Bueno, ¿esto cuánto era? 2 veces la V1. ¿Quién era? V1 era menos 1, menos 3, 1 y 0. Más 3 veces la segunda palabra. La segunda palabra era 2, menos 2, 0 y 1. Es decir, que obtenemos ¿cuál? La palabra menos 2 más 6 es más 4. Menos 6 es menos 12. 2 más 0 es 2 y 0 más 1, no, 0 más 3 es 3. Entonces, esta tupla, este elemento de R2 codifica a este elemento que si ustedes si ustedes verifican, ¿verdad? Se puede verificar, aunque no hace falta, se puede verificar que si yo multiplico a por 4 menos 12, 2 y 3, esto me da 0, 0, 0, 0.
Ahora, estamos traduciendo básicamente de izquierda a derecha. O sea, del idioma fácil al idioma difícil. ¿Cómo nos devolvemos? ¿Cómo agarramos, ¿verdad? Para devolvernos? Para traducir de V a R2, ¿qué tenemos que hacer? Digamos, si yo les doy una palabra en este idioma, ¿cómo encuentran ustedes la palabra en R2 que codifica a la que les acaba de dar? Por ejemplo, voy a ver si aquí escribí alguna. Voy a escribir la palabra. Denme un segundo. Voy a escribir la palabra. Bueno, voy a escribir esta. Consideremos esta palabra. V igual a. Espero haber hecho los cálculos correctos. Menos 7, menos 5, 3 y menos 2. A esta palabra le corresponde alguna palabra, alguna, ¿verdad? Su traducción, alguna tupla, digamos Z y W, en R2. ¿Cuál es? ¿Cuál es la tupla? ¿Cuál es la palabra de R2 que codifica a esta solución? Bueno, yo creo que hice los cálculos bien y que esto es solución, ¿verdad? ¿Cuál es esa palabra? Vamos a ver, ¿qué es lo que estoy intentando hacer? Quiero escribir menos 7, menos 5, 3 y 2, ¿verdad? La que yo les estoy diciendo que sirve, o sea, que pertenece a este conjunto, debería ser combinación lineal, o sea, suma y múltiplo por constante, de esta Z y W por las palabras básicas, es decir, Z por V1 más W por V2, ¿no es cierto? Se obtiene despejando, dice el compañero, claramente. Vamos a ver que, bueno, dije claramente como si fuera muy obvio, pero sí, ¿verdad? Se obtiene despejando. ¿Qué obtenemos aquí? ¿Y quién era V1? Vamos a ver yo. V1 era Menos menos 1, 1. menos 3, 1 y 0. Ajá, entonces aquí me quedaría menos 1, menos 3, 1 y 0, gracias. Y W es 2, menos 2, 0 y 1. ¿Ok? Perfecto. Esto quiere decir, ¿verdad? Cuando ustedes suman, que esto es el vector menos z más 2w menos 3z menos 2w, z y w. Eso debería ser igual a el vector menos 7, menos 5, 3 y 2. Bueno, nota que esto es un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Es decir, los elementos Z y W son soluciones de un sistema de ecuaciones lineales. ¿Cuál? Sí. La primera posición tiene que ser igual a la primera posición, ¿verdad? Menos Z más 2W tiene que ser menos 7. La segunda, menos 3Z menos 2W tiene que ser igual a menos 5. En este caso, note que la tercera y la cuarta posición básicamente me dicen cómo resolver el sistema, ¿verdad? Z igual a 3 y W igual a 2. ¿Ok? Entonces, en efecto, noten que este sistema es un sistema de ecuaciones lineales, 4 ecuaciones con 2 incógnitas. Un sistema 4 por 2 usualmente es inconsistente. Usualmente es inconsistente. Si yo tengo más ecuaciones que incógnitas, lo más probable es que ese sistema no tenga solución. Sin embargo, noten que este subsistema, este que está acá, me dice que si existe la solución, esa solución es Z igual a 3 y W igual a 2. Y si ustedes agarran esta solución y la sustituyen en el resto
de las dos ecuaciones que faltan, ¿qué nos queda? Menos z sería menos 3, más, o sea, aquí hay un problema. ¿Vale? Copié bien esto. ¿Cuál fue el elemento que cogí? Deme un segundo. 7 menos 5, 3. Perdón, aquí yo cometí un error. Cometí un error a la hora de decirles el elemento. Aquí sería un menos 2. ¿Verdad? Este elemento, si ustedes lo verifican, ¿verdad? Este elemento pertenece al conjunto, al espacio vectorial que estamos estudiando. Entonces, si con el más 2 no iba a ser cierto. Entonces, me di cuenta, porque si no, obtenía una inconsistencia. Entonces, z, aquí era un ¿cuál fue el menos 2? Es para el menos 2, ¿dónde es? Aquí. Entonces, aquí. Okay. Ahora sí, si aquí tengo un menos 2, note que w igual a menos 2, z igual a 3, ¿qué me queda? Menos 3 más 2 por menos 2, o sea, 2 menos 4. Esto es menos 7, es decir, cumple. Si z es 3, entonces en la segunda ecuación me va a quedar menos 9 menos 2 por menos 2 me quedaría más 4, que eso es menos 5. Entonces, note que este sistema de ecuaciones lineales, que usualmente sería inconsistente, no lo es. O sea, tengo un sistema donde básicamente estas dos ecuaciones sobran. ¿No? Sobran. Sobran en el sentido de ¿qué? De que no me da información que ya tenía. ¿Verdad? Esa información ya la tenía acá. Entonces, eso me permite, entonces, encontrar cuál es la palabra, eso que yo estaba buscando. Yo empecé con este elemento del espacio vectorial. Ese espacio vectorial yo lo puedo traducir utilizando únicamente dos números por palabra. Entonces, ¿cuál es la palabra que codifica a esta solución? Es la solución al sistema de ecuaciones lineales determinado por esto. Que resolviéndolo, nos dimos cuenta que era z igual a 3 y w igual a menos 2. Es decir, que la palabra original en este lenguaje, ¿verdad? Yo la puedo pasar a una pareja, en este caso 3,2, en este otro lenguaje. ¿Verdad? Entonces, la palabra, ¿cuál era? Menos 7, menos 5, 3 y menos 2. Menos 7, menos 5, 3 y menos 2 se puede traducir utilizando únicamente dos números. ¿Ven? Tal vez una observación importante antes de ver otro ejemplo. Una observación. Realmente se ocupan. Realmente se ocupan dos palabras básicas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo dije, únicamente ocupo V1 y V2. ¿Verdad? Yo para generar todas las soluciones ocupo que mi lenguaje, ¿verdad? Que mi diccionario tenga V1 y V2. ¿Por qué no se pueden usar menos? ¿Qué pasa si yo quito, por ejemplo, V1? Entonces, no se puede, vamos a decir, comillas, generar. ¿Verdad? No se puede generar la que quité entre de la otra, ¿verdad? Entonces, la palabra V1, que sí es solución, ¿verdad? Ya sabemos que V1 pertenece a este espacio vectorial. Ahora, esta palabra no es combinación lineal de V2. ¿Será que yo puedo expresar esta palabra en términos de la otra? Entonces, ¿será que mi idioma, será que mi lenguaje, será que mi diccionario lo puedo generar únicamente utilizando una palabra? Eso sería, digamos, más útil, ¿verdad? Si fuese el caso, ¿verdad? Si fuese el caso que únicamente ocupo una palabra para representar a todas, ¿verdad? Con múltiplos de esa, pues entonces ¿para qué tengo dos? Pero no la puedo quitar, ¿verdad?
¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significaría? ¿Verdad? ¿Qué significaría que V1 se pueda expresar como una combinación lineal de V2? ¿Qué es una combinación lineal? De sumas y producto. Entonces, yo podría expresar yo V1 como 2V2 más 3V2, usando la suma y usando la multiplicación por constantes, menos 7V2. O sea, una combinación lineal, las sumas, restas, y múltiplos constantes de un único elemento, ¿qué sería? Sería 2 más 3, 5, menos 7, menos 2. ¿Será cierto que existan constantes, 2, 3 y menos 7, por ejemplo, que yo las pueda sumar y restar y que me den como resultado V1? O dicho de otra manera, ¿será que V1 sumado con 2 veces V2 me da 0? Dice, ustedes ven quién es V1. ¿Quién era V1? V1 es menos 1, menos 3, 1 y 0. ¿Y quién era V2? V2 es 2, menos 2, 0 y 1. Note que si yo agarro este elemento y se lo sumo, con, aquí puse un 2, pero ¿verdad? Aquí pude haber puesto cualquier constante, no sé, voy a poner aquí beta. ¿Verdad? Si yo agarro este V1, lo logro expresar con una combinación lineal de V2, me daría un múltiplo, ¿verdad? Un múltiplo de V2. Entonces, ¿será posible que esta suma de 0, siendo V1 y V2 estos elementos? La respuesta es un rotundo y sencillo no. ¿Por qué? Porque note que, por ejemplo, en esta posición hay un 0 y en esta hay un 1. Si usted multiplica cualquier cosa por V2, usted multiplica por V2, aquí va a aparecer a lo sumo, ¿verdad? Una beta. ¿Y cómo es posible que esta posición sea igual que esta? Y la única forma sería que beta fuese 0. Pero si beta fuese 0, entonces esto no está, ni siquiera. Y entonces esto me diría que V1 es 0, lo cual no es cierto. Entonces, vea que no hay forma de expresar este elemento como combinación lineal de este, ni viceversa, ¿verdad? No puedo quitar V1 y no puedo quitar V2. Ocupo ambos para expresarlos todos. Entonces, ocupamos dos elementos y no menos, ¿verdad? Y no menos para traducir, ¿verdad? VA. Eso va a ser muy importante, ¿verdad? Porque eso nos dice cuál es la menor cantidad, ¿verdad? Cuando decimos que un espacio vectorial es igual a cierto espacio, ¿verdad? De cierto tamaño, pues el tamaño que indicamos va a ser lo más pequeño. Y ciertamente, si yo puedo expresar cualquier cosa utilizando 2 palabras, lo puedo hacer usando 3, o 4, 5, 6. Pero va a ser importante ser económicos. Si queremos traducir de un idioma a otro, pues queremos realmente la menor cantidad de palabras necesarias. ¿Por qué? Porque cualquier otra palabra la puedo expresar en términos de las que ya tengo. Daniel, adelante. Profe, y siempre teniendo cualquier espacio V algo, se va a poder hacer traducción de izquierda a derecha y derecha a izquierda. Sí, correcto. Eso es muy importante. Queremos que la traducción, ¿verdad?, sea económica, es lo que acaba de decir, pero también que sea reversible, ¿verdad? No queremos que de un lado existan palabras que no corresponden a ninguna palabra en el idioma original. Eso es muy importante. Entonces queremos poder devolvernos, ¿verdad? Porque usualmente, de nuevo, ¿verdad? Usted quiere estudiar las soluciones a una ecuación, a un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, lo más fácil, no sé, este ejemplo muestra que yo las entiendo perfectamente en términos de los 2 parámetros que aparecen en el sistema, en la solución del sistema. Pero al final de cuentas, a mí me interesa también saber cuáles son las soluciones. Es decir, que usted tiene que devolverse. Usted agarra la pareja 2,3
y a usted le interesa saber cuál era el elemento original que esa palabra codificaba. Entonces, sí, ¿verdad? Es muy importante que esta traducción no solamente vaya en una dirección, sino que yo me pueda devolver y entonces hablar en el idioma original. Hagamos otro ejemplo. Este más o menos lo habíamos estudiado la clase anterior, ¿verdad? Que son las, bueno, voy a llamar V, ¿verdad? Las matrices triangulares superiores. Estoy inventando la simbología. Las matrices triangulares superiores, digamos, de tamaño 2 por 2. Entonces, ¿cuál es el espacio R a la que codifica estas palabras? ¿Cuál es la dimensión? A este valor numérico que vamos a colocar aquí se le llama la dimensión del espacio. ¿Cuánta cantidad de palabras realmente ocupo para generar al resto? Lo eran 3, profe. 3, ¿verdad? ¿Por qué 3? Y básicamente, ¿verdad? Una matriz triangular superior tiene esta forma. Entonces, para yo describir todos sus elementos, ¿qué es lo que ocupo? Y ocupo 3 matrices, ¿verdad? Esta, y esta otra, ¿verdad? Yo, para describir todos los elementos de este espacio vectorial, únicamente ocupo 3 palabras básicas. Estas 3 palabras básicas, además, claramente son necesarias. Yo no puedo quitar una de ellas, porque entonces la que quité no la puedo expresar en términos de las 2 que sobran, ¿verdad? Note que, por ejemplo, entonces, observación, ¿verdad? Entonces, las 3 palabras, los 3 elementos, las 3 matrices, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, y 0, 0, 0, 1, bueno, primero que todo, son triangulares superiores, es decir, forman parte del espacio vectorial que estoy estudiando. Pero además me permiten expresar cualquier palabra, cualquier matriz en un superior, cualquier matriz triangular superior, ¿verdad? De tamaño 2 por 2, como combinación lineal. De nuevo, combinación lineal se refiere a que únicamente estoy involucrando la suma, es decir, la operación algebraica que define el espacio vectorial, y el producto por constantes, ¿verdad? Entonces, combinación lineal, eso es lo que quiere decir. Entonces, me permite expresar cualquier matriz de un superior 2 por 2 como combinación lineal de ellas. Y no lo puedo hacer con menos, ¿verdad? No lo puedo hacer con menos de 3, con menos de esas dos, bueno, con menos de esas 3, con menos. ¿Verdad? Si ustedes, ¿verdad? La palabra 1, 0, 0, 0 no es combinación lineal de únicamente estas dos, ¿verdad? Digamos, alfa 0, 1, 0, 0 más beta 0, 0, 0, 1. ¿Verdad? Es claro, ¿verdad? Porque noten que cuando ustedes multiplican, este 0 y este 0 van a seguir siendo ceros. Pues no hay forma de combinar estas dos matrices de que me den 1. Y lo mismo pasa para las demás, ¿verdad? Yo no puedo escribir, ¿verdad? No puedo escribir 0, 1, 0, 0. No lo puedo escribir como una combinación de las otras dos. ¿Cuáles serían las otras dos? 1, 0, 0, 0 más, ¿verdad? 0, 0, 0, 1. Y tampoco puedo quitar la otra, ¿verdad? La matriz 0, 0, 1, que es una palabra que me permite expresar cualquier otra como combinación de las 3, no la puedo escribir como una combinación de las otras dos. Esta parte está claro esto. Ocupo 3 y no puedo hacerlo con menos. ¿Por qué no puedo hacerlo con menos?
porque si yo quito cualquiera de estas, ya no puedo escribirla en términos de las demás, ¿verdad? Esto se llama que el conjunto que contiene a estas tres matrices, voy a poner un nombre para no tener que voy a escribir un nombre para no tener que escribirlas otra vez. A esta voy a llamarle, no sé, la matriz E1, esta es la matriz E2, esta es la matriz E3, simplemente para poder referirme a ellas. Entonces, el conjunto de las matrices E1, E2 y E3, primero que todo, ¿verdad? genera el espacio de matrices triangulares superiores de tamaño 2 por 2, pero además es independiente. ¿En qué sentido? De que ninguna de ellas depende del resto. Y note que no depende del resto mediante combinaciones lineales. Entonces se dice que es linealmente independiente. ¿Okay? Entonces, este conjunto me permite escribir cualquier matriz triangular superior como combinación lineal de esas tres. Pero además, si yo le quito una, ya no lo puedo hacer. Es decir, que este conjunto no solamente es lo más pequeño que necesito, pero ¿cómo es? Es pequeño en el sentido de que no existe dependencia entre sus elementos, pero es suficientemente grande para generar mediante sumas y producto por constantes todos los elementos del espacio. Entonces, este conjunto es lo que se llama una base, ¿verdad? Son las palabras básicas. Entonces, estas tres palabras básicas me permiten expresar cualquier elemento de ese espacio como una combinación lineal de esas tres. Entonces, básicamente lo que acabo de decir es que el elemento A, B, 0, C, yo lo puedo traducir, ¿verdad? Como una fila, una tripleta, ¿verdad? A, B, C, usando estas tres palabras como mis palabras básicas. Creo que alguien levantó la mano. Adelante. Daniel. Profe, es que cuando yo estaba estudiando para el parcial me topé con exámenes de años viejos y hablaban Uh-huh. sobre generar bases. Cuando me piden generar una base, sacar la traducción, básicamente. Es generar, o vamos, es encontrar un conjunto que tenga estas dos propiedades, ¿verdad? Que genere significa que es grande, ¿verdad? Porque entonces no me hace falta palabras en mi idioma, pero es pequeño en el sentido de que no tengo repeticiones, ¿verdad? Es como que yo tenga dos palabras para casa. Y escoja una de las dos, ¿verdad? No ocupo dos palabras para el mismo objeto. Entonces, linealmente independiente es más o menos eso, ¿verdad? Si yo ya lo podía escribir con menos palabras, no meta otra palabra que haga falta. ¿Está bien? Ok, profe, gracias. Entonces, esto veamos, me dice, ¿verdad? Que el espacio de matrices triangulares superiores de tamaño 2 por 2 es igual, y de nuevo, ¿verdad? Esto es algo que voy a estar haciendo, es molesto, pero hay que hacerlo. Es igual a el espacio de tres tuplas, ¿verdad? Aquí está la traducción. Esta matriz que pertenece a este conjunto, yo la puedo expresar usando únicamente tres números, ¿verdad? En este caso es una traducción un poco sin gracia. Pero vamos a ver más adelante que la escogencia de la base es muy importante. De nuevo, estas tres matrices pues me permiten hacer una traducción muy sencilla. Pero de nuevo, básicamente lo que estoy haciendo es enderezando esta matriz, ¿verdad? No estoy haciendo mucho. Y para efectos prácticos, pues tal vez es lo que usted ocupaba. Usted ocupaba olvidarse de este cero. Y era lo que ocupaba. Pero es posible que dependiendo de lo que usted está estudiando, la traducción dependa, vamos, una mejor traducción se obtiene escogiendo apropiadamente el conjunto base, ¿verdad? Este conjunto de palabras básicas. Entonces, veamos, por ejemplo, ¿verdad? Esta es una continuación, ¿verdad? De este ejemplo, que yo puedo hacer lo mismo, ¿verdad? Yo puedo hacer lo mismo con estas tres matrices, voy a llamarlas A1, A2 y A3. Entonces voy a escribir aquí 1, 2, 0, 3. Esta es una matriz triangular superior, ¿verdad? Esta otra. 2, 3,
0, 4. Esta es otra matriz triangular superior. Y esta matriz 3, 4, 0, 4. Ya vamos a ver por qué pongo un 4 y no digo el patrón, ¿verdad? Veamos, vamos a ver, veamos que el conjunto A1, A2 y A3 también cumple con los mismos requisitos. ¿Cuáles? Es un conjunto que genera el espacio vectorial y es linealmente independiente. Voy a resumirlo como LI. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? De que si a mí se me ocurre, por algún motivo, que estas tres palabras básicas son más útiles, y yo las puedo usar para construir todo mi lenguaje, ¿verdad? Eso quiere decir, ¿verdad? Que también es una base, ¿verdad? Es decir, la cantidad, ¿verdad? La cantidad que básicamente está resumida en este 3 que está aquí en el exponente, eso me dice cuántas ocupo, no cuáles. Me dice, ocupa 3, pero no tienen por qué ser las 3 que a alguien se le ocurrió, ¿verdad? Ocupa 3 palabras básicas para generar de forma, digamos, sin meter redundancia, todo su espacio vectorial. ¿Cuáles 3 palabras ocupa? ¿Sí? Cualquier 3 palabras que cumplan con estas condiciones. ¿Verdad? Entonces, veamos, por ejemplo, la primera propiedad. ¿Verdad? Esto dice que cualquier, la propiedad de ser un conjunto generador, quiere decir que toda matriz triangular superior 2 por 2 se escribe usando únicamente A1, A2 y A3, mira, mediante una combinación lineal. ¿Y qué quiere decir esto? Si yo agarro cualquier matriz, esta, A, B, 0, C, esta es una matriz cualquiera, ¿verdad? El A, el B, el C, puede ser cualquier matriz, y lo que estoy afirmando es que yo puedo escribir esta matriz únicamente en términos de estas 3. Es decir, que van a existir. ¿Qué es lo que tiene que existir? Tiene que existir la traducción. ¿Qué es la traducción? La traducción es un elemento de R3. ¿Verdad? A una matriz le asocio una tripleta. Entonces, tiene que existir, ¿verdad? Existe una X, una Y y una Z, ¿dónde? Claramente en el espacio donde estoy traduciendo, tal que la matriz que estoy escribiendo se puede escribir como una combinación lineal, ¿verdad? Estoy subrayando aquí las operaciones relevantes, la suma y el producto por constante. ¿Ok? Esto es lo que me dice que las matrices A1, A2 y A3 son suficientes. Con esas 3, yo logro escribir cualquier palabra. ¿Está bien? ¿Cómo encontramos el X, el Y y el Z? Veamos. Veamos que encontrar la palabra que codifica, ¿verdad? Encontrar el X y el Y y el Z, ¿verdad? Eso sería el elemento que codifica a esta matriz respecto de estas 3 palabras básicas. Es resolver un sistema de ecuaciones lineales. ¿Por qué? Si nosotros escribimos quién es A1, quién es A2 y quién es A3, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar A, B, 0, C, es X multiplicado por A1, pero A1 era la matriz 1, 2, 0, 3, más Y multiplicado por A2, ¿por quién es A2? 2, 3, 0, 4, más Z multiplicado por 3, 4, 0, 4. Y note que cuando usted, distribuye, aquí va a quedar X, 2X, 0, 3X, más 2Y, 3Y, 0, 4Y, más 3Z, 4Z, 0, 4Z. Y cuando usted aplica la suma,
o sea, la operación de suma. Ya aplicamos la multiplicación por constantes, ahora aplicamos la suma. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría una matriz triangular superior 4 por 4, voy a subdividirla para que se observe bien, donde en la primera posición tengo x más 2y más 3z. ¿No? Voy a pintarlo con eso. X más 2y más 3z nos queda acá. En la segunda posición, 2x más 3y más 4z. Entonces, eso nos quedaría en esta otra posición, ¿verdad? 2x más 3y más 4z nos quedó aquí. Noten que el 0 que está aquí no cambia, ¿verdad? Eso es parte de por qué la dimensión es 3, ¿verdad? ¿Por qué ocupo 3? Porque este 0 no lo ocupo general con ninguna combinación. 0 es 0. Más 3x más 4y más 4z. Y eso tiene que ser lo que aparece en esta posición, ¿verdad? 3x, 4y, 4z. Entonces, esta combinación de estas tres palabras va a ser igual a la matriz original, ¿sí que? Sí, x más 2y más 3z es A, si 2x más 3y más, ¿qué es lo que dice aquí? 4, ¿verdad? Más 4z es B, y ¿cuál sería eso? 3x más 4y más 4z es C. Ok, entonces, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? Estamos tratando de encontrar el X y el Y y el Z que codifique a esta palabra. Debería existir este X, este Y, este Z. Es lo que estamos tratando de encontrar, si existe y quién es, ¿verdad? Entonces, pregunta. ¿Tiene solución? ¿Tiene solución? Tengo, bueno, te voy a escribir también así, ¿verdad? 1, 2, 3, A, 2, 3, 4, B. No estoy pidiendo que lo resuelvan. Estoy preguntando, ¿cómo sé yo si ese sistema tiene solución o no? Si tiene solución, esto me va a dar quién es el valor de la X, el Y y la Z. Pregunta, ¿tiene Sí solución? tiene. Sí tiene, ¿Por porque qué? son 3 incógnitas y tres variables. No sé si decía así. Bueno, no. Bueno, digamos, un sistema 3x3, un sistema. Bueno, de hecho, un sistema 2x2, ¿verdad? La pregunta 1 del examen, la respuesta corta, era encontrar el valor de cierta constante de forma que el sistema no tuviese solución, o algo así, tuviese solución infinitas. ¿Verdad? Entonces, pregunta, ¿tendrá solución? Y aquí tal vez más importante, es única. Profe, con el determinante. Ok, esa es una forma, ¿verdad? Vean que tal vez no lo había comentado antes, pero si yo quiero traducir, es importante que a cada palabra le asigne una sola, ¿verdad? Digamos, a casa es house, no hay otra. Porque entonces, ¿y cómo hago para devolverme? Si yo a casa la traduzco una vez como house y otra como otra cosa, y cuando me quiero volver, ¿cómo sé de dónde, cuál es la palabra original? Entonces, la solución debería existir, pero además debe ser única. Porque si no fuese única, y habrían dos formas distintas de hablar de la misma cosa, y eso va a causar confusión, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿A house o a, no sé, ¿verdad? Entonces, debería ser única. Por ejemplo, el compañero nos acaba de decir, podemos calcular el determinante. Si el determinante no es 0, eso quiere decir que esta matriz que está acá es invertible. Y si es invertible, entonces este sistema tiene solución y tiene solución única. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. Bueno, yo lo calculé antes de venir a clase y la respuesta es que sí. Esta matriz tiene un determinante que es distinto de 0. Aquí es muy importante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que el determinante sea distinto de 0? Quiere decir muchas cosas.
En particular, quiere decir que las filas de la matriz, ¿cómo llamamos a esta matriz? La matriz M, ¿verdad? Por matriz, ¿verdad? Oh, no, voy a llamarle matriz B, porque voy a llamar la matriz B. ¿Por qué le llamo matriz B? Porque en el fondo lo que estoy formando es una base. Entonces, esta matriz B, sus filas son, ¿qué son? Si yo aplico operaciones de fila a esta matriz, voy a obtener, sin lugar a duda, la matriz identidad. ¿No es cierto? Todos conmigo, ¿verdad? Es independiente. Son independientes, ¿verdad? Las filas son independientes. Y aquí tal vez es importante ver a qué me refiero con dependencia. Las operaciones de fila, ¿qué son? Sumar, ¿verdad? Sumar fila 1 con fila 2, multiplicar la fila 1 por menos 2 y sumárselo con... Entonces, vea que las operaciones que yo le aplico a las filas para hacer la reducción gaussiana son precisamente las operaciones del espacio vectorial. ¿A cuál? A las filas, o sea, a R3. Entonces, las filas son independientes, pero más, no, deberíamos decir linealmente independientes. Linealmente independientes. Es decir, que las filas no dependen unas de otras, ¿verdad? Y eso lo observamos aquí. Estas tres filas, yo no les puedo escribir una como combinación del resto. Ahora, una propiedad muy importante de las matrices cuadradas es que si las filas son linealmente independientes, las columnas también. ¿Y por qué quiero mencionar el hecho de que las columnas sean linealmente independientes? Porque observe quiénes son las columnas de esta matriz. 1, 2, 3. 1, 2, 3 es esta matriz escrita de pie, no escrita como una pieza de Tetris. 2, 3, 4. 2, 3, 4 es la matriz A2 traducida, básicamente. Y 3, 4, 4 es esta automatriz. ¿Ok? Entonces, la existencia, bueno, y no solamente la existencia, pero la unicidad de solución de ese sistema me está diciendo que lo puedo resolver gracias al hecho de que los elementos que escogí eran linealmente independientes. Pregunta el compañero que si tiene que ver con matriz simétrica. No, esta matriz no es simétrica. No, ¿verdad? 1, 2, 3. Ah, bueno. No, ¿sabes? Esta matriz sí es simétrica. Pero eso fue casualidad, ¿verdad? Eso fue casualidad. Si este 3 lo cambio por otra cosa, pues ya no, ¿verdad? Es casualidad, sí. ¿Alguien más levanta la mano? Ok. Ok, entonces noten que este sistema tiene solución. Y además tiene solución única. Y esto es cierto para todo ABC. ¿Verdad? Es decir, que todo elemento, toda matriz triangular superior, se escribe como combinación única de las tres matrices A1, A2 y A3. ¿Verdad? Entonces, esto quiere decir que el conjunto A1, A2, A3 genera quiere decir, en este contexto, que existe la solución y la independencia, de que no haya repetición, ¿verdad? Que no haya redundancia, se refleja en el hecho de que esa traducción es única, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Bueno, entonces también observación, ¿verdad? Antes del ejemplo. Observación. El hecho de que el sistema de ecuaciones lineales anterior tenga solución, quiere decir que el conjunto original que tomamos de tres matrices A1, A2 y A3 es un conjunto generador.
Solución, pero solución única. Ajá. ¿Verdad? Y que tenga solución única. Que tenga solución única. ¿Verdad? Dice que además, dice que el conjunto A1, A2 y A3 es linealmente independiente. En resumen, las dos, vamos, todo junto, ¿verdad? Que tenga solución y que tenga solución única, quiere decir que el conjunto A1, A2 y A3 es una base de ese espacio vectorial. Es una base del conjunto del espacio, ¿verdad? De matrices triangulares superiores 2×2. Todo elemento de este espacio vectorial se puede expresar como combinación única. Es decir, el X, el Y y el Z son únicos para cada matriz. En términos de esas tres. Entonces, por ejemplo, calculemos, no sé, voy a tomar yo, por ejemplo. ¿No? Ejemplo. Tome la matriz, bueno, la M, tome la matriz M, 6, 7, 8. Esto es un elemento del conjunto de matrices triangulares superiores 2×2. Y por lo tanto, debería existir una forma de traducirla, voy a poner tal vez X, Y, Z. Debería existir una tripleta X, Y, Z que codifique a esta matriz. Es decir, la matriz M tiene que ser de la forma X multiplicada por la primera palabra básica, más la Y multiplicada por la segunda palabra básica, más la Z multiplicada por la tercera palabra básica. Y esto es equivalente, esto ya nos dimos cuenta, que encontrar el valor de la X, de la Y y la Z equivale a resolver un sistema de ecuaciones lineales, donde las columnas básicamente son la A1, la A2 y la A3, pero traducidas a R3. ¿Verdad? Entonces era 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4. Y esto corresponde a la variable X, a la variable Y, a la variable Z, y la matriz era 6, 7, 8. 6, 7, ¿verdad? ¿Qué es lo que está aquí, verdad? Solo aquí tomé A, B, C concretos, ¿verdad? Numéricos. Pero encontrar quién es el X y el Z corresponde a resolver este sistema de ecuaciones lineales. ¿Está bien? ¿Lo hacemos? ¿Me ayudan? Vamos a ver. 1, 2, 3, 6. Si multiplico por menos 2 y sumo, me queda 0, menos 1, menos 2. Menos 12, menos 7, me queda menos 5. Si multiplico la primera fila por menos 3 y sumo, me va a quedar 0. Menos 6, me queda menos 2. Menos 9, más 4, me queda menos 5. Menos 18, más 8, me queda menos 10. ¿Ok? Voy a poner, tal vez, para más comodidad, todo positivo, o ay, perdón. Y ¿sí? Voy a dejar ese negativo un segundo para aprovechar el negativo 1 y sumárselo al 2 positivo. Entonces, ¿qué me quedaría? 0, 0, 1. Si multiplico por 2 positivo, aquí me quedaría 0. Ahora voy a utilizarlo todavía para quitar este 2 que está acá. Entonces me quedaría 1, 0, multipliqué por 2, me quedan menos 4, menos 1. Menos 4, multipliqué por 2, 10, que me quedaría 10 y... ¿cómo es? Por 2, menos 10, menos 4, ¿cierto? Y ahora, lo pongo positivo, 2, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 5. Okay. Noten que de aquí observo que la Z vale 0, y si ya conozco cuánto es el valor de la Z, puedo encontrar el valor del resto, ¿verdad? Entonces me quedaría 0, 0, 1,
0, 0, 0, no, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 5, 1, 0, 0, menos 4. Es decir, que la X vale menos 4, que la Y vale 5, y la Z, en este caso particular, vale 0. Es decir, que la matriz, ¿cómo era? 6, 7, 8. No, ¿cómo era? 6, 7, 8. Ajá. La matriz 6, 7, 8 se puede escribir como menos 4 multiplicado por la primera, 1, 2, 3, más 5 veces 2, 3, 4, y esto me dice que la tercera matriz no la ocupo. 0 por, ¿cómo era? 3, 4, 4, ¿sí, verdad? Verifiquemos que es correcto. Aquí me quedaría menos 4 más 10, 6. Menos 8 más 15, 7. Menos 12 más 20, 8. Y en efecto, la matriz de la izquierda es la matriz de la derecha. Es decir, que la matriz 6, 7, 0, 8, como elemento de R3, como una vez que lo traduzco, ¿verdad? Después de la traducción, está codificada por la tripleta menos 4, 5, 0. Esta es la única palabra de R3 que corresponde bajo la traducción de ese espacio, usando las palabras básicas A1, A2 y A3, que corresponde a esta matriz. ¿Está bien? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, entonces, tal vez para resumir un poco lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Todo espacio vectorial, ya no le pongo comillas, todo espacio vectorial es, en el fondo, un espacio de tuplas. La cantidad, o sea, esa dimensión de ese espacio, me dice cuántas palabras básicas ocupo. No me dice cuáles ocupo, me dice cuántas. ¿Qué requisito tiene que tener un conjunto para formar una base? Bueno, tiene que tener primero esa cantidad de elementos, ¿verdad? Si decimos que V es igual, entre comillas, a un espacio R a la N, entonces una base de V es un conjunto que tiene, primero que todo, n elementos, que tiene esta cantidad de elementos, que tiene n elementos. Pero esos elementos tienen que ser, esos elementos deben generar, la palabra aquí, cuando digo generar, me refiero a la posibilidad de realizar la traducción de izquierda a derecha. O sea, que toda palabra se escriba en términos de esa lista, de esos elementos. Pero además tienen que ser independientes. La independencia me va a garantizar dos cosas. Me va a garantizar que no exista redundancia. Es decir, que yo no pueda traducir una misma palabra a dos palabras distintas. Y además me va a permitir devolverme en la traducción. Por ejemplo, ¿verdad? Si pensamos, no sé, pensamos en el plano, ¿verdad? En R2. R2, digamos, pensándolo como direcciones en el plano, yo lo puedo generar únicamente con dos direcciones, ¿verdad? Norte y este. Si yo considero, por ejemplo, la dirección noreste, sí, sigue siendo cierto, ¿verdad? Sigue siendo cierto que yo puedo dar cualquier dirección del plano, la puedo dar, del mapa, ¿verdad? La puedo dar usando estas tres. Pero ahora va a haber redundancia, ¿verdad? Porque si ahora yo digo, camine 100 metros hacia el norte y suba 10 metros hacia el este, es lo mismo que yo le diga, pues siga recto en la dirección noreste. Entonces, esto es un problema a la hora de querer generar una traducción. ¿Cuál palabra escojo? ¿Esta palabra o esta palabra? Entonces, generar, digamos, estas tres palabras generan todas las posibles direcciones en un mapa.
pero son redundantes. Yo no ocupo, por ejemplo, si ocupo, digamos, yo puedo eliminar cualquiera de las tres, ¿verdad? Yo puedo dar todas mis direcciones únicamente usando estas dos, o puedo eliminar esta y uso las otras dos. Pero si uso las tres, va a haber redundancia. Entonces va a generar sin redundancia, ¿verdad? Que es parte de la independencia. Y la independencia también me permite devolverme, ¿verdad? Entonces, esto es lo que llamamos una base. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si yo quiero usar como conjunto de palabras básicas? Tal vez no sé si lo puedo usar o no, pero yo quiero usar la palabra 1, 2, 3, la misma que antes. 2, 3, 4, la misma que antes. Y ahora, ¿cuál era? 3, 4, 5. ¿Qué pasa si yo quisiera utilizar este conjunto de tres palabras? Entonces, hasta ahí voy bien, ¿verdad? Esto tengo la cantidad necesaria que ocuparía en general para crear mi diccionario. Entonces, yo quiero escribir esas tres palabras. ¿Serán estas tres palabras una base? Una base del espacio de matrices tecnologías superiores 2x2. Pregunta. ¿Podré generar todas? Podré generar mediante combinaciones lineales, todas las palabras, todos los elementos de este espacio vectorial. Sí, hagamos el intento. Agarre una. A, B, C. Yo la quiero escribir como combinación lineal de esas tres matrices. Voy a ponerlo todo para que me quede tal vez más no, voy a poner todo como que si ya hubiese hecho el ejercicio de al menos escribir las matrices paradas. Entonces, ¿será posible agarrar la matriz triangular superior ABC y escribirla como combinación de 1, 2, 3, como quiera, 2, 3, 4 y ¿cuál es la otra? 3, 4, 5. ¿Será posible que este conjunto genere? No lo escribí como matrices porque se me acaba el espacio. Esto es equivalente a resolver un sistema de ecuaciones lineales, donde, si ustedes hacen el ejercicio, ¿verdad? Lo pintan, ¿verdad? X más 2y más 3z, ¿verdad? Tiene que ser A. O sea que la primera fila del sistema va a ser 1, 2, 3, A. ¿Cuál va a ser la segunda fila de ese sistema? Y cuando hago 2x, 3y más 4z igual b. Aquí me va a quedar 2, 3, 4, b. Y bueno, lo mismo, ¿verdad? Estamos pintando, pintemos, ¿verdad? 3x más 4y más 5z igual c. Entonces aquí me quedaría 3x más 4y más 5z igual c. Es un sistema muy parecido a el anterior. Pregunta. ¿Tendrá solución única? De nuevo, la existencia me dice que lo puedo hacer y la unicidad me dice que lo puedo hacer de una sola forma. Es decir, existirá la traducción. ¿Será que yo puedo escribir toda palabra, matriz triangular superior 2x2, en términos de esas tres, de una forma única? Si quiero devolver, pues sí, tengo que hacerlo de forma única.
¿Qué dicen ustedes? Ya, hagamos el ejercicio. Vamos a ver. Creo que es lo mismo que antes, ¿verdad? 1, 2, 3. Si multiplico por menos 2 y sumo, me queda un 0. Menos 4. Menos 4. Ok, vea que el compañero nos está diciendo que la respuesta es que el determinante es 0. Entonces, que el determinante sea 0 quiere decir que no necesariamente va a ocurrir solución única. Puede ser que no tenga del todo o que tenga infinitas. Cualquiera de las dos es mala, ¿verdad? Si no tiene solución, quiere decir que no puedo hacer la traducción. Y si tiene soluciones infinitas, quiere decir que hay una cantidad infinita de palabras que corresponden a house, a casa. Y eso no me sirve, ¿verdad? ¿De qué me sirve? Tener una cantidad infinita de palabras que todas codifican la palabra casa. Y no sirve como un esquema de traducción. Entonces, el compañero nos dijo que la respuesta es que no. Veamos a ver que en efecto la respuesta es que no. Entonces, hacemos la reducción gaussiana. Bueno, ¿qué tal si les dejo como ejercicio? ¿Qué tal si les dejo como ejercicio hacer la reducción gaussiana? Hagamos eso, porque ya lo hice una vez. Entonces, ¿qué tal? Sabiendo que la respuesta es que no, ¿verdad? Ya sabemos que la respuesta es no. El compañero nos dijo, el determinante es 0. Entonces, ejercicio. Primero que todo, va a ser dos partes, ¿verdad? Halle una palabra, bueno, una palabra no. Halle una matriz triangular superior 2 por 2 que no se pueda escribir, que no sea combinación lineal de estas tres. Ahora, parte 2. Halle una matriz triangular superior de tamaño 2 por 2 que tenga una cantidad, bueno, que la traducción no sea única, ¿cómo lo pongo? Que haya una matriz triangular superior que tenga más de una traducción. Yo creo que se entiende, o si no se entiende me pueden preguntar. Entonces, que el determinante sea igual a 0, me dice que no es única. Pero que no sea única no quiere decir que no exista, ¿no? Entonces, primero encuentren un caso donde el del todo no existe. Es decir, en términos de la A a la B a la C, sería encuentre A, B, C, de forma que el sistema sea inconsistente, ¿verdad? Eso sería, el sistema es inconsistente. Inconsistente. Y la parte 2, la parte B, es escoger un A, un B y un C, de forma que el sistema tenga infinitas soluciones. Soluciones. En particular, en este caso como 2.1, en particular, muestre que una de esas tres matrices es redundante. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? De que yo agarré y formé mi diccionario usando 3 palabras. Pero esas 3 palabras yo pude haber quitado una, igual con lo que las palabras que puedo generar con estas 2 es las mismas palabras que con las 3. Y entonces, ¿para qué usa 3 si con 2 ya se podía? Entonces, una de esas 3 matrices, bueno, de hecho esto no es 2.1, esto es 3, ¿verdad? Una de esas 3 matrices es redundante. Es decir, ¿verdad? Ahora sí, 3.1. Escriba esa matriz. Escriba esa matriz como combinación lineal de las otras 2. ¿Verdad? Si una palabra sobra, es porque ya se podía escribir. Entonces, agarre esa palabra y escríbela en términos de las otras 2.
¿Está bien? Entonces, hagan esos 3 ejercicios. Básicamente, todos se reducen a realizar la reducción gaussiana al sistema que nos generó la pregunta, ¿verdad? Yo quiero encontrar quién era X, Y, Z que cumpla con esto, y ese sistema me da la información de todo este esquema de traducción, ¿verdad? Note que, ¿verdad? En general, vamos a ver, esto es completamente general, ¿verdad? En general, toda traducción es equivalente a resolver, y si se puede resolver, ¿verdad? A resolver un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, noten que toda esta teoría de bases, ¿verdad? De traducciones, conjuntos generadores, independencia lineal, etcétera, está fundamentada básicamente en la reducción gaussiana, ¿verdad? Es decir, reducción gaussiana. Entonces, ve que esta herramienta pues, es muy útil en el álgebra lineal. Yo les dije al puro principio, este curso se debería llamar reducción gaussiana. Punto. ¿Qué hacemos con ella? Todo, ¿verdad? Con reducción gaussiana nos damos cuenta si la matriz es invertible. Con reducción gaussiana resolvemos sistemas de ecuaciones lineales. Con reducción gaussiana encontramos de cuántos parámetros depende la solución. Con reducción gaussiana, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente todas las ideas que explotamos en este curso es una aplicación directa o indirecta de la reducción gaussiana, ¿verdad? La regla de Cramer es básicamente reducción gaussiana llevada a su máxima expresión de formalidad, ¿verdad? ¿Cómo encontramos la inversa de una matriz? Aplicamos reducción gaussiana a n sistemas simultáneos. Sino que toda la álgebra lineal está fundamentada en esta idea básica de que restando y sumando podemos despejar las variables. Ok, entonces, bueno, vamos a quedar hoy hasta acá. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Puedo volver a poner ahí un toque donde está como lo de los ejercicios, la de la tarea para tomarle foto? Dame un segundo, sí, aquí está. ¿Alguna otra pregunta, comentarios? No, perdón, aquí está. Yo de todos modos subo, ¿verdad? Yo subo esas notas a la página. Listo, profe. Tal vez ¿verdad? Este concepto de coordenada, de traducción, es lo que llamamos coordenadas. Pensando de nuevo en la analogía de los espacios R2 y R3, ¿verdad? Si yo escribo una tripleta, ¿verdad? 1, 2, 3, pues esto básicamente son como un conjunto de datos cartográficos, ¿verdad? Que me dicen, pues una unidad, una cuadra al norte, 2 cuadras al este, 3 cuadras hacia arriba, ¿verdad? 3 pisos hacia arriba. Entonces, las coordenadas de un elemento respecto de una base son los números, son las n-tuplas que me permiten hacer esta traducción, ¿verdad? Entonces, en estos ejemplos, ¿verdad? Vamos a buscar uno de estos, ¿verdad? Por ejemplo, menos 4, 5, 0 son lo que llamamos las coordenadas. Son las coordenadas ¿de quién? De esta matriz, de la matriz 6, 7, 8, en términos, ¿verdad? O respecto del conjunto básico que escogimos, ¿verdad? Respecto de la base A1, A2, A3. Son los 3 números que me dicen cómo recuperar la traducción. O sea, cómo recuperar el elemento original a partir de sus coordenadas, ¿verdad? A partir de sus direcciones. ¿Verdad? Entonces, este término, ¿verdad? Si están, por ejemplo, leyendo el libro de texto, pues difícilmente van a decir traducción y demás, sino que se refieren a las coordenadas. Es la lista de números reales que me permite escribir el elemento dado
como combinación lineal de mis elementos básicos de mi base. ¿Ok? Entonces, cuando vean por ahí la palabra coordenadas, se refiere a esta traducción, ¿verdad? ¿Cuáles son las tripletas en este caso que me permiten recuperar el elemento original a partir de los 3 elementos básicos que yo escogí, ¿verdad? Yo puedo escoger otros. Entonces, las coordenadas son respecto de una base, respecto de una escogencia de los elementos básicos. ¿Ok? Entonces, sí, no sé si tienen alguna pregunta. Profe, ¿el quiz abre mañana y cierra el domingo? ¿O el miércoles? No, yo creo que esta semana no hay del todo, ¿verdad? Como que dejamos un colchón. La semana Ah, ok. pasada no hubo por el examen y eso tampoco hay por la misma razón, ¿verdad? Es como un colchón ahí para digo que, bajar el estrés tal vez, ¿verdad? Ok, ok. Ok, entonces cualquier cosa pues me escriben. Nos vemos el viernes. Chao, chao. Gracias, profe, chao. Gracias, Gracias. profe. Bien. Gracias, profe.